Hola, ¿qué tal compañeros? Soy estudiante de la UVM, de la carrera de Medicina, y en este video van a ver diferentes temas. Y comenzamos con el aparato de Golgi. El aparato de Golgi está compuesto por sacos de membranas de forma discoidal y está localizado en la cara del núcleo celular. El aparato de Golgi es un complejo de sacos aplanados entre 3 a 20 sacos y están divididos por secciones. Cada sección tiene su nombre. El aparato de Golgi cumple múltiples funciones, entre ellas madurar proteínas o lípidos, ya sea convirtiéndolos en glucolípidos, esfingomielina, importante para la estructura de la membrana celular, lipoproteínas, igual para la membrana celular, o también produciendo hormonas que va a secretar la célula para así comunicarse con otras células, ya sea mediante la exocitosis y mediante vesículas que van a transportar esas lipoproteínas. Y vamos a hablar más adelante de las vesículas, que hay diferentes tipos. Aquí podemos ver lo que es el aparato de Golgi y su múltiple estructura. Primero tenemos que comenzar por el retículo endoplasmático, que va a secretar la proteína en el caso de ser el retículo endoplasmático rugoso, o el lípido en el caso del retículo endoplasmático liso. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso. Va a secretar la proteína sin madurar mediante una vesícula de transporte, que esa vesícula de transporte va a viajar primero hacia el Golgi, que es una de la estructura, podríamos decir, más cerca del retículo endoplasmático. Luego esa vesícula va a entrar al Golgi y luego va a pasar a la cisterna cis, que es esta que podemos ver aquí. Luego esa vesícula se va a incorporar en la cisterna cis y va a liberar a la molécula que traiga o que transporta. Entonces esa vesícula se va a adherir a la cisterna, liberando la molécula, y la molécula va a viajar por todo el aparato de Golgi hasta ser madurada. El aparato de Golgi tiene aproximadamente hasta 250 enzimas que van a ayudar a catalizar esa molécula, a madurarla, ya sea agregándole proteína o lípidos. Al entrar en la cisterna cis, la molécula va a viajar hacia la cisterna intermedia, que es la que podemos ver aquí. Luego esa vesícula va a viajar hacia la cisterna trans, que es donde se va a empaquetar para empezar a distribuirla. Entonces llegas a la cisterna cis, luego esa molécula es envuelta en un conjunto de membrana que va a ser la vesícula, ya sea que sea una vesícula que va a secretar, como lo puede ser una hormona que va a ser secretada, o puede ser un lisosoma que tiene enzimas hidrolíticas que va a ayudar a hidrolizar otras estructuras o organelos de la célula. Entonces tenemos a la molécula que va a ser secretada mediante una vesícula de secreción, y va a viajar hacia la membrana para, como ya se mencionó, ir a cumplir múltiples funciones de nuestro cuerpo. Pues nada, es lo más importante que se puede decir del aparato de Golgi. Se encarga de secretar, empaquetar, distribuir, y es muy importante para llevar esas moléculas para formar la estructura de la membrana plasmática, y también otras moléculas para la señalización celular. El citoesqueleto es una estructura celular compuesta por filamentos. Se encuentra dispersa por el citoplasma y su función principal es sostén. Se compone de 3 tipos de fibras, clasificadas de acuerdo a su tamaño. Cada una le otorga una propiedad específica a la red. Regulan los movimientos intracelulares y los movimientos de los organelos.
Los microtúbulos, formados por tubulina alfa y beta, se juntan para formar dímeros de tubulina. Estos forman columnas de dímeros que se unen por enlace peptídico. Los filamentos intermedios, que tienen como función dar estabilidad y forma a la célula, le otorga a la célula la propiedad de resistir a la deformación y regulan los movimientos internos de los organelos. Los microtúbulos ayudan a darle forma a la célula y la habilidad de moverse de un lado a otro. Son largos, formados por la proteína tubulina. Son estructuras huecas en forma de tubos con grosor de 25 nanómetros de diámetro. Extienden desde la célula hasta dentro de los cilios o flagelos. Son los componentes más importantes del citoesqueleto y pueden formar asociaciones estables. Permiten el movimiento de algunos microorganismos por los cilios y son filamentos importantes en células eucariotas. Nacen de los centrosomas y ahí se extienden a los bordes de la célula. Son dinámicos, se desarman y arman fácilmente. Tienen polaridad negativa y positiva. Permite que se ensamble y desensamble y se separa por la fracción negativa. Los filamentos de actina tienen un diámetro de 7 nanómetros. Los monómeros constituyen los filamentos, son partículas en forma de globos. Son estructuras lineales, pero no tienen forma de barra. Estas están unidas a una serie de proteínas específicas que regulan su comportamiento. Los filamentos intermedios tienen un diámetro de 10 nanómetros y su estructura es una cabeza con forma. Se clasifican en 4 grupos: los filamentos de queratina, los filamentos de vimentina, los neurofilamentos y las láminas nucleares. Los neurofilamentos se encuentran en las neuronas y axonas del sistema central y periférico. Los gliofilamentos están representados por la proteína acídica fibrilar de la glía, solo en el citoplasma de los astrocitos, y proporcionan estabilidad a los astrocitos. Las citoqueratinas dan flexibilidad para que no se produzca estrés mecánico. Tienen 8 nanómetros de diámetro y consisten en el mayor subgrupo dentro de los filamentos intermedios. Su función principal es proteger a las células epiteliales del estrés mecánico. También se encuentran en otros tipos de células, con no mucha queratina, también en células epiteliales. Los filamentos de desmina son filamentos del músculo liso y estriado. No se relacionan con el movimiento del intramusculares y también se encuentran en los músculos estriados. Los filamentos de desmina, formados por proteínas desmina, comparten localización con los microfilamentos finos y gruesos en músculo liso. No tienen relación con la contracción del músculo, sino con la estructura e interconexión. También se encuentran en músculos estriados. Los filamentos de vimentina son células mesenquinas cuya función estructural son células epiteliales de Schwann, células glías, y tienen 10 nanómetros de diámetro. Las células de perifeína, con proteína similar a la vimentina, se encuentran en las neuronas cuyos axones se extienden más allá del sistema nervioso central. Las láminas nucleares, de 3 tipos de polipéptidos, forman dímeros que forman mallas que forman de manera interna la membrana nuclear, lo que le da forma al núcleo. La quinesina se compone por 2 fibras trenzadas que terminan en 2 cabezas. Es la barrera hematoencefálica. Esta barrera es una estructura compleja constituida por células endoteliales de la red capilar del sistema nervioso.
El endotelio de los capilares cerebrales se caracteriza porque cada borde celular está íntimamente unido a la célula adyacente que hace impermeable a la pared interna del capilar. En los mamíferos, la barrera hematoencefálica regula y restringe el acceso al parénquima nervioso de múltiples sustancias y moléculas que regulan en la sangre para mantener la homeostasis del microambiente químico del sistema nervioso central. Pero, ¿qué evita la barrera hematoencefálica? Este evita que cualquier sustancia que se encuentre a nivel de la circulación sistémica entre al sistema nervioso central como sustancia no liposoluble o proteínas. Los astrocitos son células localizadas en el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Tienen como función mantener la homeostasis neuronal y la formación de las barreras del sistema nervioso central. Las funciones implícitas de la barrera hematoencefálica son la protección del cerebro y el transporte selectivo de la red capilar al parénquima cerebral. Las sustancias atraviesan la barrera hematoencefálica por transitosis mediadas por receptores y también difusión transmembranal y mecanismos de acarreos y transportadores. Las sustancias van a tener dos vías de ingreso al sistema nervioso central, pero la mayoría no accede a él. Pueden acceder al sistema nervioso central por difusión al líquido cefalorraquídeo y también pueden llegar al líquido intersticial cerebral por circulación capilar. La barrera hematoencefálica confiere cierta impermeabilidad al sistema nervioso central y constituyen a un factor de protección frente a sustancias que ingresan al organismo. El transporte de sustancias al cerebro depende de los mecanismos de transportes presentes en la barrera y la difusión de estos compuestos depende también de las características fisioquímicas de la molécula. Algunas enfermedades alteran la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y por lo tanto el paso de la sustancia. La microvasculatura del cerebro constituyen a la barrera física de la barrera hematoencefálica. Las propiedades de permeabilidad de la barrera hematoencefálica son controladas únicamente por células endoteliales capilares. El movimiento de soluto por la barrera endotelial capilar es a través de dos membranas, las células endoteliales luminales y aluminales, que están separadas por el citoplasma. Hay varios sistemas de transporte implicados en la absorción de compuestos por el cerebro a través de la barrera hematoencefálica e incluyen el transporte pasivo, que es difusión simple de moléculas lipofílicas, y el transporte activo, que es el transporte mediado por portadores, receptores y absorción de transporte activo de salida. Bien, el transporte mediado por portadores, los portadores son transportadores restringidos a la membrana y transportan moléculas relativamente pequeñas a través de la membrana celular endotelial, usada para facilitar el paso de nutrientes como la exosa, nucleócido, base púrica y aminoácidos al cerebro. El transporte activo de salida, los transportadores funcionales de aniones orgánicos también están presentes en la barrera hematoencefálica y restringen la captura de ciertas sustancias y moléculas en el cerebro. Estos sistemas se le conocen como transportes de salida e incluyen la glucoproteína P. Ahora bien, el transporte mediado por receptores es un proceso iniciado por la endocitosis del complejo ligando-receptor. Este tipo de transporte depende de la energía y es saturable. Los receptores son capaces de transportar moléculas grandes como proteínas y partículas pequeñas.
Para que una sustancia pueda penetrar libremente a través del endotelio cerebral, la hidrofobicidad de la molécula es un requisito muy importante. Sin embargo, las moléculas lipofílicas deben de tener un peso molecular inferior a 600 Dalton para entrar pasivamente en la membrana. Además, las predicciones sobre la permeabilidad también incluyen el potencial de la molécula para adherirse a los iones de hidrógeno. Por lo tanto, la sustitución de los grupos de unión de hidrógeno por grupos que no tienen afinidad por estos iones aumenta la lipofilicidad de la molécula. Sin embargo, estos dos factores podrían reducir el tiempo de la permanencia en el plasma debido a la rápida eliminación de las moléculas altamente lipofílicas y a la mala solubilidad de estas sustancias en los líquidos corporales. La barrera se divide o tiene algunos nombres. La membrana más externa se llama corion, la membrana interna se llama amnios, el cual contiene el líquido en su parte más interna, donde está el embrión, contiene el líquido amniótico. Aquí podemos ver un ejemplo. Aquí podemos observar la placenta, que es la parte que se va aumentando según el tamaño del embrión, del feto. Este es el líquido amniótico, que es donde se encuentra el feto. Esto es el corion y esto de aquí es el amnios. La placenta como órgano tiene algunas funciones y les voy a mencionar a continuación algunas, como es el tal del metabolismo. La placenta sintetiza glucógeno, colesterol y ácidos grasos que actúan como fuente de nutrientes y energía para el embrión o el feto. Esto quiere decir que si no fuera por esta función tan importante como el metabolismo, el embrión no tendría cómo procesar o cómo llevar a cabo la eliminación de estas sustancias o hacerlas más consumibles para él. Otras funciones importantes es el transporte y secreción de endocrina, intercambio de gases. El intercambio de gases como el oxígeno, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono se realizan por difusión simple. Un bebé puede consumir de 20 a 30 mililitros de oxígeno por minuto. Entonces estamos hablando de que si por alguna razón el bebé llega a ser interrumpida la transportación de oxígeno, por muy pequeño que sea, puede ocasionar un daño grave en el embrión. Aquí los que yo le comentaba. Intercambio de moléculas a través de la placenta, tales como el intercambio de gases de oxígeno y dióxido de carbono, nutrientes y productos de desecho. La tasa metabólica utiliza 1/3 de oxígeno y glucosa. La tasa de síntesis de proteínas es muy elevada, produce enzimas capaces de convertirse en hormonas, fármacos exógenos en moléculas activas. La placenta es una barrera celular muy compleja, derivada biológicamente de tejidos fetales y maternos. La mayoría de los fármacos administrados a la madre son también capaces de atravesar la barrera por la circulación fetal. Los fármacos que pesan 600 daltons o menor a 600 daltons pueden atravesar la barrera por difusión simple, ya que son liposolubles. También en esto tiene que ver el pKa, el cual es el grado de ionización de algún fármaco. Esto quiere decir que entre más alto sea el grado de ionización, más difícil será el atravesar la barrera. Aquí podemos observar un ejemplo un poco más claro, donde observamos el saco amniótico, el feto. Esto que podemos ver aquí es el líquido amniótico, el cordón umbilical, 2 arterias y una vena en el interior del cordón umbilical, la placenta como tal, vasos sanguíneos y vasos sanguíneos de la madre.
Aquí es como les decía, el grado de ionización también influye en el paso de los fármacos a través de la barrera placentaria. Las bases con pKa elevado y los ácidos con pK bajo son compuestos que se ionizan mucho y le atraviesan mal. La barrera placentaria es casi eficiente como los pulmones para el intercambio de gases. La hipofixia fetal resulta de factores que disminuyen los flujos sanguíneos, uterinos y fetales. Los anestésicos causan depresión respiratoria en el recién nacido. La transferencia placentaria depende de 3 factores muy importantes: factores maternos, factores placentarios y factores fectales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Cadena y les vengo a hablar de barrera placentaria. La barrera placentaria se refiere a la placenta, la cual es un órgano que se desarrolla durante la gestión en las hembras de los mamíferos, que consiste en una masa esponjosa adherida al útero y a través de la cual se establece el intercambio de oxígeno y sustancias nutritivas entre la madre y el embrión. Este órgano se desarrolla gracias a la fecundación de un óvulo. Al momento de realizarse la fecundación, la placenta aparece y durante los 9 meses se va agrandando según las dimensiones del bebé. La misma se logra desarrollar gracias a las células que poseen los espermatozoides y el óvulo. Aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo el simple feto comienza desde un tamaño muy pequeño y cómo la placenta se va agrandando según el crecimiento del bebé se vaya gestando. La placenta es como tal un órgano muy importante. ¿Y por qué le decimos que es una barrera placentaria? Porque se le llama barrera porque es lo que delimita o es lo que hace que ciertas sustancias puedan pasar al feto a través de estas mediante el cordón umbilical. Esto quiere decir que si hay alguna sustancia nociva, algo que pueda afectar al bebé, la placenta se encarga de ser selectiva y elimina esta sustancia. También es responsable de transmitir nutrientes, hormonas y oxígeno al bebé, así como la eliminación de desechos. Esto quiere decir que cuando el bebé ha consumido los nutrientes necesarios, la barrera se encarga de desechar el resto que ya no les pueda ser útil. Además, la placenta produce la hormona gonadotropina coriónica y también produce otras hormonas que ayudan al cambio materno, como son las mamas. Por eso, durante el embarazo, los senos les crecen a las mujeres gracias a estas hormonas que pueden llegar a presentarse. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Iván Ortiz Ruiz y les voy a hablar sobre señalización celular. La señalización celular tiene como objetivo la comunicación entre células para poderse comunicar entre ellas, para poder tener cierta actividad entre ellas, como puede ser el aumento de su metabolismo, la proliferación de la célula, la supervivencia de la célula o mandar a una célula una señal hacia otra para que haga determinada acción. Las células se pueden comunicar entre ellas mediante moléculas, pero hay una clasificación entre esas comunicaciones, como lo es la autócrina, parácrina y endocrina. La endocrina es mediante hormonas, cuando una célula se quiere comunicar con otra célula que se encuentra en una distancia considerable, muy lejos. Lo hace mediante hormonas. La célula secreta la hormona en el espacio intersticial y luego esa hormona que se encuentra en el espacio extracelular se dirige al torrente sanguíneo y así se comunica a la otra célula. La comunicación parácrina es cuando entre células vecinas en la cual no hay una distancia muy grande se comunican entre ellas. Una célula, como lo vemos aquí, secreta su molécula, que también le podemos llamar ligando, hacia el espacio extracelular para que se comunique con otras células que se encuentran cerca de ellas. La otra es la autócrina, que es cuando la misma célula secreta su molécula, también como dije le podemos llamar ligando, y
se une a su receptor que se encuentra en ella misma. Un ligando, como se dijo, es una molécula que va a comunicar a otra célula. Puede ser una proteína, una hormona o un gas, o también un neuropéptido. Un receptor es el cual va a recibir ese ligando para así ella poder transmitir la señal al interior de la célula, en el cual esa unión va a enviar el mensaje al interior de la célula para que cumpla una función. Ok, aquí vemos lo que es el receptor. Y aquí hay algo que se llama proteína G o proteína G asociada a receptores. ¿Por qué asociada? Porque se encuentra unida hacia ella y van a formar un complejo que va a ayudar a enviar esa señal. Okay. Entonces tenemos el receptor. Imaginámonos que viene una molécula que se va a adherir al receptor, la cual es el ligando que se une al receptor, y está en la parte inferior, en la parte intercelular, la molécula G. Y entonces la molécula G cuenta de 3 subunidades que son la gamma, beta y alfa. La parte alfa, en ella se encuentra adherido lo que es el GDP. Al unirse el ligando al receptor va a provocar un cambio conformacional en el cual la parte alfa va a tener cierta afinidad por el GTP, en el cual ya va a tener energía. Recordemos que si es GDP, quiere decir que no tiene tanta energía como el GTP. Okay. Al ponerse el GTP, la unidad alfa va a tener la energía necesaria para desprenderse de la unidad beta y gamma, las cuales beta y gamma se encuentran adheridas todavía al receptor. Y la alfa, al tener GTP, se desprende y viaja hacia otra enzima, o como lo puede ser también el adenolil sintasa. Y entonces se une a ella y de ahí libera segundos mensajeros. Esos segundos mensajeros van a enviar la señal ya sea a otras partes en el interior de la célula o al núcleo, para así regular la producción de proteínas o algún cambio morfológico en el ADN o ARN. Entonces, eso es todo.